Bueno, nos quedamos en protección contra descargas intermitentes. Vamos a continuar con interbloqueos para evitar cortocircuitos. Las llaves reversoras y estrella triángulo con contactores deben ser dotados de intertrabamiento para evitar la aparición de un cortocircuito en transición de uno para otro contactor. ¿Qué quiere decir eso? El interbloqueo es ese enclavamiento eléctrico que les había mostrado en las clases prácticas, en la que un contactor, si él entra, utilizan su contacto auxiliar normalmente cerrado para evitar que otro contactor entre. Ese intertrabamiento o interbloqueo es para evitar que los dos contactores entren al mismo tiempo, para evitar este cortocircuito del que habla acá. Porque ustedes, por ejemplo, cuando ustedes tienen el arranque estrella triángulo, tienen un contactor para la alimentación, digamos, del motor, tienen un contactor para la conexión en estrella y el otro contactor para la conexión en triángulo. Bueno, ¿qué pasaría si entra el contactor de conexión en estrella y al mismo tiempo entra el contactor de conexión en triángulo? Van a tener un cortocircuito en los bornes del motor. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, se utiliza el intertrabamiento. Entonces, el contactor de conexión en estrella nunca va a entrar cuando el contactor de conexión en triángulo esté adentro y viceversa. ¿Ok? También se utiliza este intertrabamiento, por ejemplo, en tableros de transferencia para generadores. El contactor de alimentación de la red normal, digamos, en nuestro país, en el caso de nuestro país sería el contactor que es alimentado por la red de Andes, nunca va a entrar cuando el contactor que es alimentado por los bornes del generador está adentro. Entonces es una situación en la que ninguno, o sea, los dos contactores no tienen que entrar juntos. Para eso se utiliza el intertrabamiento. Para el caso particular de los tableros de transferencia, aparte de este intertratamiento eléctrico que ustedes hacen con el contacto normalmente cerrado de cada contactor, también tiene un bloqueo mecánico, que es un dispositivo que se encastra por esos contactores y evita que entren los dos juntos. Es un dispositivo mecánico. ¿Ok? Bueno, después tenemos la prevención de caídas de tensión. Conforme BDE y EC, los contactores deben operar perfectamente con 85% de la tensión de comando nominal. Al ser conectado a un contactor en caso de una red frágil, el límite de subtensión es 15%. O sea, que puede ser ultrapasado. Por ejemplo, en la conexión de una carga muy pesada cuya corriente de establecimiento provoca una caída de tensión en el instante en que los contactos principales cierran. En ese caso, el contactor puede vibrar. Esa vibración se manifiesta porque la fuerza magnética o electromagnética debido a la subtensión no es suficiente para cerrar ese contactor. Su frecuencia de maniobra durante la vibración puede alcanzar el doble de la frecuencia de la red con arcos produciendo intensas solicitaciones térmicas. O sea, se calienta mucho cuando tienen mucha caída de tensión. Las condiciones de tensión de una instalación completa: el transformador de potencia, la línea trifásica de baja tensión, los transformadores y conductores de mando pueden ser debidamente verificadas según el esquema que sigue. No es el esquema, según estas fórmulas. Ustedes deberían ver el esquema que tienen de conexión e ir analizando la caída de tensión en cada punto. Entonces, primero tenemos la caída de tensión en los conductores de mando en el instante de la conexión con esta fórmula, donde VLC es la caída de tensión en los conductores en porcentaje. Tiene la potencia instantánea, la longitud del conductor de mando en metros, la tensión de mando nominal en volt, la resistencia del conductor de mando
y el factor de potencia de la bobina del contactor. Luego tienen la caída de tensión media en el transformador de mando. Como les dije, una opción es colocar un transformador de mando. Esta caída de tensión, generalmente los fabricantes por norma están obligados a producir transformadores con caída de tensión no superior al 5%. Esta caída de tensión depende de la impedancia del transformador. Entonces, por norma, al fabricarse ya se fabrica con una caída de tensión no mayor a 5%. Caída de tensión en la red trifásica, que es la red de fuerza, tienen, según esta fórmula, que es raíz de 3 por la corriente máxima al conectar la carga, la corriente, la longitud de la línea trifásica en metros, la tensión nominal en volt, la resistencia, el factor de potencia y el seno que corresponde a ese factor de potencia. X es la reactancia del conductor. Esta corriente máxima, ustedes tienen que tener en cuenta que es al conectar la carga. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que tener en cuenta la corriente que ustedes están teniendo antes de hacer esa conexión de carga. Por que tengan ya 3 motores que están ya en trabajo nominal, ustedes tienen que sumar esa corriente de esos 3 motores más la corriente de pico del motor que ustedes están queriendo arrancar para tener la corriente máxima en el momento de la carga. ¿Se entendió? Bueno, esta es una tabla que no, es un poquito antigua ya. Esta corriente nominal del motor, si ustedes tienen una motores con corriente nominal menor a 16 amperes, generalmente el factor de potencia es 0,65. Ahora ya se fabrican motores con un factor de potencia más elevado. Tienen una característica constructiva mejores. Pero es siempre interesante ver esas características en la placa. Bueno, caída de tensión en las barras. Hasta 5 metros es despreciable la caída de tensión. Para valores mayores la impedancia es igual a 0,15 ohm por kilómetro. ¿A qué se refiere estas barras? ¿Conocen las barras? ¿Alguno de ustedes ya visitó alguna industria? Estas barras son barras de cobre rectangulares que son alimentadas desde el tablero, desde el disyuntor de corte general, y a partir de esa barra se van estirando los conductores para cada accionamiento, para cada motor. Voy a ver si tengo algunos ejemplos, les envío esta semana. Bueno. Caída de tensión en el transformador de potencia. Es la caída de tensión en el transformador en porcentaje, la variación de tensión en porcentaje, la caída de tensión resistiva, donde ustedes tienen la potencia de cortocircuito y la potencia nominal. Tienen... Bueno, hasta ahí. En el ejemplo, o sea, en el ejercicio que les di como tarea, ese ejercicio también incluye la investigación del proceso, pero es básicamente seguir estos 5 pasos para calcular la caída de tensión en toda la red de mando. ¿Está bien? Entonces,